La hora oscura. Karl Panzram, el hombre más peligroso de América, pidió su propia ejecución. Somos pocos todavía. Si te interesan las historias que el resto del mundo preferiría olvidar, suscríbete. Leavenworth Federal Penitentiary, 5 de septiembre de 1930. Son las 6 de la mañana. El corredor que lleva al cadalso es largo y estrecho. Los guardias caminan a ambos lados del condenado con la lentitud ritual de todas las ejecuciones. El protocolo existe para dar al condenado tiempo de prepararse, para que los últimos pasos sean dignos, para que el Estado demuestre que incluso en el momento de matar, mantiene el control y la compostura. Karl Panzram subió los escalones del cadalso corriendo. No lo arrastraron, no lo empujaron. Subió solo, rápido, con la energía de alguien que lleva tiempo esperando llegar a ese momento. El verdugo, desconcertado por la velocidad, tardó más de lo habitual en preparar la soga. Panzram lo miró y le escupió en la cara. Luego le dijo: «Date prisa, bastardo. Podría matar a 10 hombres mientras tú pierdes el tiempo». No hubo últimas palabras de arrepentimiento. No hubo petición de perdón. No hubo el momento de humanidad final que las ejecuciones están diseñadas para producir. Solo impaciencia. Solo la certeza absoluta de un hombre que había decidido que quería morir y que llevaba meses esperando que el Estado cumpliera su parte del trato. Porque Karl Panzram había pedido su propia ejecución, no en el sentido poético de alguien que acepta su destino, en el sentido literal y documentado de un hombre que escribió cartas, que amenazó a los activistas de derechos humanos que intentaron salvarle la vida, que declaró públicamente que deseaba poder matarlos a todos por interferir, que dijo, con la misma frialdad con la que describía sus crímenes, que esperaba la silla eléctrica o la soga con la misma ilusión con la que otros esperan su noche de bodas. Había confesado 21 asesinatos. Había declarado sin pestañear haber cometido miles de robos, incendios y agresiones en 3 continentes durante más de 20 años. Y había escrito, con la letra apretada de alguien que ha tenido mucho tiempo para pensar, la frase que los criminólogos llevan décadas citando: «En mi vida he asesinado a 21 seres humanos. No me arrepiento lo más mínimo. No tengo conciencia, así que eso no me preocupa. No creo en el hombre, en Dios ni en el diablo. Odio a toda la maldita raza humana, incluyéndome a mí mismo. Para entender cómo alguien llega a ese punto, tenemos que volver al principio. Tenemos que volver a un niño de 11 años en Minnesota. Tenemos que entender lo que América le hizo antes de que él le hiciera algo a América. Porque Karl Panzram no nació odiando a la humanidad, se lo enseñaron». Minnesota, 1891. Karl Panzram nació en una granja modesta cerca de East Grand Forks, el 6º de 7 hijos de una familia de inmigrantes prusianos que apenas conseguían sobrevivir en la América rural. Su padre, Johann Panzram, era un hombre duro criado en la cultura de trabajo sin descanso del viejo continente. La granja no producía suficiente, el dinero nunca alcanzaba, y la forma en que los adultos de esa familia procesaban la frustración era a través de los puños. Cuando Karl tenía 7 años, su padre abandonó a la familia. No hubo explicación, no hubo despedida. Un día estaba y al día siguiente no estaba. Joelun, la madre de Gengis Khan, tuvo que sobrevivir en la estepa con sus hijos. La madre de Karl Panzram tuvo que sobrevivir en Minnesota con 7 hijos y una granja que no podía mantener sola. Ambas lo consiguieron, pero lo que dejaron atrás en sus hijos fue diferente. Karl empezó a robar, no por malicia calculada, por necesidad y por la lógica simple de un niño de 8 años que ve que lo que necesita está en el mundo y que nadie se lo va a dar. Fue detenido por primera vez a esa edad, 8 años, por comportamiento desordenado. Siguieron pequeños robos, incidentes en el vecindario.
la escalada gradual de un niño que no tenía nadie que lo orientara hacia ninguna dirección diferente. A los 11 años entró en la casa de un vecino y robó manzanas, pasteles y un revólver. Sus hermanos lo delataron. Su familia lo entregó a las autoridades y el sistema americano de justicia juvenil, en su infinita sabiduría, decidió que lo que ese niño de 11 años necesitaba era ser enviado al Minnesota State Training School en Red Wing. Lo que ocurrió en Red Wing fue el momento en que Carl Panzram dejó de ser un niño con problemas y empezó a convertirse en algo que el mundo no había visto antes. El Minnesota State Training School era oficialmente un centro de reforma juvenil. En la práctica era un lugar donde los niños pobres y los niños problemáticos y los niños que no tenían a nadie con suficiente influencia para mantenerlos fuera eran enviados a ser corregidos mediante métodos que en aquel momento la sociedad americana consideraba apropiados y que hoy serían clasificados sin ambigüedad como tortura sistemática. El primer día, Carl fue abusado sexualmente por un guardia del centro. Lo que siguió durante los casi 3 años que pasó allí fue una combinación de palizas regulares, humillaciones deliberadas, trabajo forzado y lo que los guardias y sacerdotes del lugar llamaban eufemísticamente disciplina. Carl describió décadas después, con la precisión fría de alguien que ha procesado el horror hasta convertirlo en datos, lo que ocurría en lo que llamaban la casa de pintura, el lugar donde se administraban los castigos físicos más severos. Los sacerdotes lo castigaban por su analfabetismo. Los guardias lo golpeaban por resistirse. El sistema completo funcionaba sobre el principio de que el sufrimiento suficiente produciría eventualmente un ser humano reformado y productivo. Produjo a Carl Panzram. Lo que salió de Red Wing en 1906 no era el niño asustado y confundido que había entrado 3 años antes. Era alguien que había aprendido lecciones muy específicas sobre el mundo. Había aprendido que las instituciones que se presentan como protectoras son en realidad instrumentos de violencia. Había aprendido que la bondad no existe, solo el poder y la ausencia de poder. Había aprendido que el dolor que le habían infligido a él podía ser infligido a otros. Y había aprendido a odiar, no con la impulsividad desorganizada de alguien que pierde los estribos, con la frialdad metódica de alguien que ha decidido que el odio es la respuesta lógica y correcta a un mundo que ha demostrado ser exactamente lo que él pensaba. Tenía 14 años y el sistema no había terminado con él todavía. Porque lo que hace el caso de Carl Panzram diferente de casi cualquier otro en la historia del true crime americano no es la violencia de sus crímenes, es que él mismo documentó con una precisión extraordinaria el proceso por el cual cada institución que intentó corregirlo lo devolvió al mundo más peligroso de lo que lo había recibido. No era una afirmación abstracta, era un análisis concreto, cronológico, verificable. Red Wing lo recibió como un niño que robaba manzanas y lo devolvió como alguien que incendió parte del edificio antes de salir, causando daños por miles de dólares como su primera respuesta al mundo libre. Montana lo encarceló por robo y lo devolvió habiendo aprendido a atacar guardias con tablones de madera. El ejército americano lo recibió como un soldado potencial y lo envió a Leavenworth por robar suministros, donde lo que encontró terminó de destruir cualquier vestigio de lo que podría haber sido. Panzram lo escribió en sus memorias con la misma frialdad con la que describiría matar a alguien. Entré en esas instituciones siendo un ser humano. Salí de ellas siendo lo que soy. No lo hice solo. Me ayudaron. Tenía razón en los hechos. Y esa es la parte más perturbadora de toda su historia. No que fuera un monstruo, sino que el proceso que lo convirtió en uno está perfectamente documentado, institución por institución, año por año, en sus propias palabras, y nadie en ese proceso tomó ninguna decisión diferente. El ciclo empezó en Montana en 1906.
Van Ram había salido de Red Wing con 14 años y una certeza absoluta sobre el mundo. Viajaba en vagones de mercancías, robaba lo que necesitaba, dormía donde podía. Era el tipo de vida que en la América de principios del siglo XX llevaban miles de jóvenes sin recursos. La diferencia era lo que Van Ram llevaba dentro desde Red Wing. En Butte, Montana, fue detenido por robo y enviado al Montana State Reform School. Lo que encontró allí fue una variación del mismo tema que ya conocía: guardias que usaban la violencia como herramienta de gestión. Un sistema diseñado sobre el principio de que el sufrimiento suficiente producía eventualmente conformidad. Van Ram atacó a un guardia con un tablón de madera. Lo pusieron en aislamiento. Escapó con otro interno. Juntos robaron armas, reventaron tiendas, incendiaron edificios, especialmente iglesias, que para Van Ram representaban la hipocresía institucional en su forma más pura. Fue capturado, enviado de vuelta, escapó de nuevo. En 1907, con 16 años, hizo algo que los historiadores del True Crime todavía encuentran difícil de explicar. Se alistó en el ejército americano. No era un impulso patriótico. Era la lógica de alguien que necesitaba comida, techo y una estructura que le diera algo donde encajar. El ejército americano de 1907 era muchas cosas, pero no era un lugar diseñado para gestionar adolescentes con el historial psicológico de Van Ram. No podía seguir órdenes. No podía aceptar la autoridad de superiores que no habían demostrado ningún derecho a tenerla sobre él. Robó suministros militares con la misma naturalidad con la que había robado manzanas a los 11 años. Lo enviaron a Leavenworth, el United States Disciplinary Barracks en Fort Leavenworth, Kansas, la prisión militar más dura de América en ese momento. Un lugar donde los métodos de disciplina incluían trabajo forzado en condiciones extremas, aislamiento prolongado y formas de castigo físico que sus propios documentos internos describían con eufemismos que no ocultaban lo que eran. Van Ram entró en Leavenworth siendo un adolescente con problemas. Salió siendo algo diferente. En sus memorias, escritas 20 años después con la precisión de alguien que ha tenido tiempo de sobra para analizar cada paso, Van Ram describió Leavenworth como el momento en que la última parte de él, que podría haber sido diferente, fue destruida definitivamente. No con dramatismo, con la misma frialdad clínica con la que describiría sus crímenes. Como un proceso que entendía perfectamente y del que había extraído conclusiones muy específicas. La conclusión principal era esta: el sistema penitenciario americano no rehabilitaba, fabricaba. No era una opinión, era una observación empírica basada en su propia experiencia y en la de todos los hombres que había conocido en esas instituciones. Los que entraban con delitos menores salían con delitos mayores. Los que entraban violentos salían más violentos. Los que entraban solos salían conectados con redes criminales. El sistema tomaba material humano imperfecto y lo procesaba de una forma que producía consistentemente resultados peores que los que había recibido. Van Ram lo documentó institución por institución. Red Wing lo recibió como un niño que robaba y lo devolvió incendiando edificios. Montana lo recibió incendiando edificios y lo devolvió atacando guardias. Leavenworth lo recibió atacando guardias y lo devolvió como algo para lo que el vocabulario criminológico de la época no tenía todavía una categoría adecuada. Salió de Leavenworth en 1910 con 19 años. Los años siguientes fueron una espiral que seguía el patrón que él mismo había identificado. Crimen, captura, prisión, salida más peligroso que antes, crimen mayor, captura, prisión más dura, salida más peligroso todavía. Fue encarcelado en Oregón, en Montana de nuevo, en Connecticut, en Nueva York, cada vez bajo un nombre diferente. Usó al menos 8 alias documentados a lo largo de su vida, cada vez escapando o cumpliendo condena
y volviendo exactamente donde lo había dejado. En 1917 fue capturado en una cadena de trabajos forzados en Texas. Escapó. Afirmó haber cometido un asesinato en México durante la huida. El primero de los 21 que confesaría décadas después. Cruzó la frontera de vuelta a Estados Unidos y continuó. Hay un elemento de la psicología de Panram que los criminólogos que estudiaron su caso después encontraron tan desconcertante como revelador. A diferencia de la mayoría de los asesinos seriales que construyen elaboradas justificaciones para sus crímenes, Panram no justificaba nada, no buscaba comprensión, no pedía empatía. Describía lo que hacía con la misma neutralidad con la que describiría el clima. Lo que sí articulaba, con una claridad que sus interlocutores encontraban perturbadora, era la lógica. El mundo le había enseñado que la violencia era el lenguaje universal, que el poder era la única relación real entre los seres humanos, que la bondad era o debilidad o manipulación, que el sistema que pretendía corregirlo era en realidad el mismo sistema que lo había creado, y que por lo tanto no tenía ninguna obligación moral con ese sistema ni con las personas que lo componían. Era una filosofía coherente, internamente consistente, construida sobre evidencia real de su propia experiencia. Y eso es exactamente lo que la hace imposible de desestimar completamente. Porque Karl Panram no estaba loco, estaba equivocado, profundamente, devastadoramente equivocado. Pero no estaba loco. Había llegado a conclusiones monstruosas a través de un proceso de razonamiento que partía de premisas reales. Y eso es infinitamente más perturbador que cualquier locura. En 1920, con 29 años, Karl Panram cometió el robo más audaz de toda su carrera criminal, y con lo que robó, construyó la herramienta más eficaz que había tenido nunca para hacer exactamente lo que llevaba 10 años haciendo. El 12 de septiembre de 1920, Karl Panzram entró en la mansión de William Howard Taft. Taft había sido el 27º presidente de los Estados Unidos. En 1920 era el expresidente más prominente del país, magistrado del Tribunal Supremo, una figura de autoridad máxima en la América de su época. Su mansión en New Haven, Connecticut, era exactamente el tipo de objetivo que la lógica de Panzram encontraba irresistible. No solo por lo que había dentro, sino por lo que representaba. Robarle al expresidente de los Estados Unidos era la declaración más elocuente posible sobre lo que Panzram pensaba del sistema que ese hombre encarnaba. Entró por una ventana mientras la familia estaba fuera. Lo que encontró dentro superó sus expectativas. Joyas, bonos, dinero en efectivo. Y algo que Panzram no había planeado encontrar, pero que cambiaría los meses siguientes de su vida. Una pistola calibre 45 que pertenecía personalmente a William Howard Taft. Panzram salió de la mansión con un botín valorado en miles de dólares y con la pistola del expresidente en el bolsillo. Con ese dinero compró un yate. No un bote pequeño, un yate real, lo suficientemente grande para alojarse en él, para navegar fuera de la costa de Nueva York, para llevar pasajeros. Lo llamó Aquista y lo convirtió en la herramienta más eficaz que había tenido nunca para hacer lo que llevaba una década haciendo. El método era siempre el mismo. Panzram frecuentaba los bares del puerto de Nueva York, donde los marineros buscaban trabajo temporal. Hombres que necesitaban dinero, que estaban entre un barco y otro, que aceptaban trabajo en efectivo sin hacer demasiadas preguntas. Panzram se presentaba como el propietario de un yate que necesitaba tripulación para una travesía corta. Ofrecía buen pago, compraba rondas, era generoso, afable, exactamente el tipo de empleador que un marinero sin trabajo quería encontrar en un bar del puerto. Los llevaba al yate, los emborrachaba más.
y en algún punto de la noche, lejos de la costa, usaba la pistola de William Howard Taft. Mató a 10 marineros de esa forma. 10 hombres que habían aceptado trabajo de un desconocido en un bar del puerto y que nunca volvieron a tierra, sus cuerpos en el fondo del Atlántico, sus familias sin saber nunca exactamente qué había ocurrido. Panzaram describió esos crímenes en sus memorias con la misma ausencia total de emoción con la que describía todo lo demás. Los detalles son precisos, cronológicos, casi burocráticos. No había excitación, no había remordimiento. Había simplemente la descripción de lo que había ocurrido, como si estuviera narrando un proceso de trabajo. El yate se hundió en una tormenta en 1921. Panzaram sobrevivió, sin el yate, sin el dinero del robo a Taft que había gastado, sin una base de operaciones fija. Panzaram continuó moviéndose. Era su estado natural, el movimiento perpetuo de alguien que sabía que detenerse significaba ser capturado, y que ser capturado significaba volver al único sistema que conocía. Viajó a Europa, a África. Los crímenes continuaron en cada parada. En Angola, en 1922, contratando a 6 hombres locales para una expedición de caza de cocodrilos en el río. Lo que ocurrió cuando estaban en mitad del río ya no era trabajo. Panzaram sacó un revólver, mató a los 6 hombres y arrojó los cadáveres por la borda. Los cocodrilos se ocuparon del resto. Era el mismo método del yate aplicado a un contexto diferente. La misma lógica del empleador generoso que contrata trabajadores vulnerables y los lleva a un lugar del que no pueden escapar. La misma ausencia total de conflicto interno antes, durante o después. Fue visto por locales durante el incidente y tuvo que huir. Tomó un barco a Lisboa. Las autoridades portuguesas lo buscaban. Tomó otro barco de vuelta a Nueva York. De vuelta en América, el ciclo continuó. Massachusetts, Baltimore, Washington. Robos, agresiones, asesinatos que confesaría décadas después con la misma precisión con la que había documentado todo lo demás. Hay una frase en sus memorias que los criminólogos que estudiaron su caso llevan décadas citando, porque captura algo que ningún análisis externo puede capturar de la misma forma. Panzaram escribió que no podía parar, no porque tuviera miedo de parar, no porque no supiera cómo, sino porque parar significaba pensar, y pensar significaba estar a solas con todo lo que había dentro. Y lo que había dentro era peor que cualquier crimen. Era la admisión más honesta que un asesino serial había hecho nunca sobre la psicología de sus propios crímenes. No era el placer de matar lo que lo mantenía en movimiento. Era el terror al silencio, al espacio entre los crímenes donde solo quedaba él mismo y todo lo que el sistema había construido dentro de él desde los 11 años. Los crímenes en 3 continentes no eran la historia de un monstruo que disfrutaba de la violencia. Eran la historia de un hombre que había aprendido que la única forma de no estar consigo mismo era estar haciendo algo, y lo único que sabía hacer era destruir. Washington, D.C., 1928. Carl Panzaram había sobrevivido 27 años de prisiones, reformatorios, cadenas de trabajos forzados y crímenes en 3 continentes. Había matado en América, en África, en Europa. Había robado al expresidente de los Estados Unidos y usado su pistola para matar marineros en el Atlántico. Había alimentado cadáveres a los cocodrilos del Congo. Era, en ese momento, uno de los criminales más peligrosos y más buscados de América. Y fue detenido por robar una plancha en Washington, D.C. No por ninguno de sus crímenes mayores, por un robo menor, el tipo de delito que había cometido miles de veces desde los 11 años. La ironía no se le escapó a Panzaram. Él mismo la documentó en sus memorias con la misma frialdad con la que documentaba todo lo demás. Lo llevaron al Washington Asylum and Jail mientras decidían qué cargos presentar, y allí,
En las primeras horas de su detención, ocurrió algo que ningún análisis criminológico habría podido predecir. Un guardia se acercó a él. Se llamaba Henry Lesser. Tenía 22 años. Era uno de los guardias más jóvenes de la institución, sin la dureza calculada que los años en el sistema penitenciario producen eventualmente en casi todos los que trabajan en él. Vio a Panthram, grande, peligroso, con la mirada de alguien que ha decidido que el mundo no merece nada de él. Y en lugar de mantener la distancia profesional que el protocolo recomendaba, hizo algo extraordinariamente simple. Le dio $1 para comprar cigarrillos, sin condiciones, sin expectativas, sin el subtexto de manipulación que Panthram había aprendido a detectar en cada acto de aparente generosidad desde los 11 años. Solo $1 y la explicación más simple posible, que parecía que lo necesitaba. Panthram lo miró durante un momento largo. En sus memorias describió ese momento con una honestidad que los criminólogos que las estudiaron después encontraron más reveladora que cualquier dato biográfico. Escribió que en ese momento no supo qué hacer, que era la primera vez en su vida que alguien le daba algo sin querer nada a cambio, que la respuesta instintiva era la desconfianza y que la desconfianza no encontraba nada en lo que apoyarse. Le aceptó el $1. En los días siguientes, Lesser siguió acercándose, no con la condescendencia del sistema penitenciario que pretendía rehabilitar, con la curiosidad genuina de alguien que quería entender. Panthram lo probó de todas las formas que sabía, con hostilidad, con provocación, con las descripciones deliberadamente perturbadoras de sus crímenes que usaba para mantener a distancia a todo el mundo. Lesser no se fue, y entonces Panthram hizo algo que nadie en su vida habría podido predecir. Le dijo a Lesser que si le conseguía papel y algo con lo que escribir, le contaría toda su historia, no para redimirse, no para buscar comprensión, sino porque había algo en ese joven guardia que era lo suficientemente diferente de todo lo que había conocido antes como para merecer la verdad. Lesser le consiguió el papel, lo que Panthram escribió en los meses siguientes con la letra apretada de alguien que no ha tenido muchas oportunidades de escribir y que tiene mucho que decir. Es uno de los documentos más extraordinarios de la historia del crimen americano, no por la violencia de los detalles, aunque los detalles son devastadores, sino por la lucidez. Las memorias de Panthram, que Lesser guardaría durante 40 años antes de conseguir un editor dispuesto a publicarlas, que aparecerían finalmente en 1970 bajo el título Killer, A Journal of Murder, no son el relato de un hombre que no entiende lo que ha hecho. Son el relato de un hombre que entiende perfectamente lo que ha hecho y por qué, y que no encuentra en ese entendimiento ninguna razón para arrepentirse. Escribió sobre su infancia con la precisión de un forense. Escribió sobre los reformatorios con la frialdad de alguien que ha procesado el horror hasta convertirlo en datos verificables. Escribió sobre sus crímenes con el mismo tono neutro con el que habría escrito una lista de la compra. Y escribió sobre el sistema que lo había producido con una claridad que todavía hoy resulta difícil de rebatir completamente. In my lifetime I have murdered 21 human beings. I have committed thousands of burglaries, robberies, larcenies. Last but not least, I have committed sodomy on more than 1,000 male human beings. For all these things, I am not in the least bit sorry. No me arrepiento lo más mínimo. Era la declaración más honesta que un asesino serial había hecho nunca. No la fanfarronería de alguien que busca atención. La declaración lúcida y documentada de alguien que ha examinado su propia vida con honestidad y ha llegado a la conclusión de que el arrepentimiento requeriría aceptar un marco moral que el sistema que lo creó nunca le demostró que mereciera ser aceptado. Lesser escuchó todo, leyó todo, y en lugar de apartarse, siguió viniendo.
Era la amistad más improbable de la historia del true crime americano. Un guardia de 22 años y el hombre más peligroso que había pasado por esa institución. Uno que creía que los seres humanos merecían ser tratados con dignidad. Otro que había construido toda su filosofía sobre la evidencia de que no era así. Y en esa contradicción había algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, pero que ambos reconocían. Van Thram fue trasladado a Leavenworth para cumplir una condena de 25 años. Siguió escribiendo. Siguió pasando páginas a Leser cada vez que podía. Y cuando llegó a Leavenworth, hizo algo que ya había hecho antes en circunstancias similares. Le advirtió al director de la prisión exactamente lo que iba a ocurrir si alguien lo molestaba. El director no lo escuchó, nadie nunca lo escuchaba, y Van Thram siempre cumplía lo que prometía. El 20 de junio de 1929, Carl Van Thram cumplió la promesa que había hecho al director de Leavenworth el primer día que pisó la prisión. Robert Wanke era el capataz de la lavandería de Leavenworth. No era un hombre especialmente cruel ni especialmente injusto según los registros de la institución. Era simplemente el hombre que ese día molestó a Carl Van Thram. Las circunstancias exactas del incidente no están completamente documentadas. Lo que sí está documentado es lo que ocurrió después. Van Thram cogió una barra de hierro y golpeó a Wanke hasta matarlo, no en un arranque de ira impulsiva, con la misma frialdad metódica con la que había documentado sus memorias, con la misma ausencia de conflicto interno que había caracterizado cada crimen desde el primero. Wanke cayó. Van Thram dejó la barra y esperó a que llegaran los guardias. La sentencia de muerte llegó pocas semanas después. Y aquí ocurrió algo que los estudiosos del true crime americano todavía citan como el momento más revelador de toda la psicología de Van Thram, cuando los activistas de derechos humanos, la Society for the Abolition of Capital Punishment y otras organizaciones se enteraron del caso y decidieron intervenir para salvarle la vida. Van Thram respondió con una carta que sus abogados tardaron en decidir si entregar. La carta decía, en términos que no dejaban espacio para la ambigüedad, que quería que lo ejecutaran, que cualquier persona que intentara impedirlo era su enemigo personal, que si pudiera salir de esa celda mataría a todos los que estaban intentando salvarle la vida antes de matar a tantos más como pudiera. No era una amenaza calculada para parecer más peligroso, era una declaración honesta de sus preferencias. Los activistas no se rindieron inmediatamente, siguieron intentando conseguir una apelación. Van Thram siguió escribiendo cartas cada vez más explícitas sobre lo que pensaba de su intervención. Finalmente, ante la evidencia de que el propio condenado rechazaba activamente cualquier intento de salvarlo, las organizaciones se retiraron. Van Thram pasó sus últimos meses en el corredor de la muerte de Leavenworth escribiendo. Las cartas a Leser continuaban. Las memorias que ya había completado en Washington se ampliaban con reflexiones sobre la prisión, sobre el sistema, sobre la filosofía que había construido a lo largo de 4 décadas de violencia y encarcelamiento. Escribió sobre la muerte con la misma frialdad con la que había escrito sobre todo lo demás. No tenía miedo, no porque fuera valiente en el sentido convencional, sino porque el miedo requiere algo que proteger, y Van Thram hacía décadas que había decidido que no tenía nada que proteger, ni su vida, ni su reputación, ni ninguna versión futura de sí mismo que mereciera sobrevivir. Lo único que lamentaba, escribió, era no haber podido matar más. El 5 de septiembre de 1930, a las 6 de la mañana, los guardias fueron a buscarlo a su celda. Van Thram ya estaba despierto. Se había despertado antes de que llegaran. Según los guardias que lo escoltaron al cadalso, caminó por el corredor sin que nadie tuviera que empujarlo ni guiarlo. Sabía exactamente a dónde iba y no necesitaba que nadie se lo recordara. Subió los escalones corriendo.
El verdugo, que había realizado docenas de ejecuciones y que tenía un protocolo diseñado para gestionar todo tipo de reacciones de los condenados, no estaba preparado para alguien que subiera corriendo. Tardó más de lo habitual en preparar la soga. Panzram lo miró con la impaciencia de alguien que lleva demasiado tiempo esperando en una cola. Le escupió en la cara y le dijo: «Date prisa, bastardo. Podría matar a 10 hombres mientras tú pierdes el tiempo». No hubo últimas palabras de arrepentimiento. No hubo petición de perdón. No hubo el gesto hacia Henry Lesser que algunos esperaban. El único amigo real que había tenido en su vida. El único ser humano que lo había tratado con dignidad sin querer nada a cambio. Solo la impaciencia. Solo la certeza absoluta. La trampa cayó a las 6:12 de la mañana. Henry Lesser guardó las memorias de Panzram durante 40 años. 40 años intentando encontrar un editor dispuesto a publicar algo tan perturbador. 40 años de rechazos de casas editoriales que consideraban el manuscrito demasiado brutal, demasiado honesto, demasiado incómodo para el mercado. En 1970, el libro apareció finalmente bajo el título Killer, A Journal of Murder. Los criminólogos lo recibieron como el documento más importante jamás escrito por un asesino serial. No por los detalles de los crímenes, por la lucidez del análisis, por la forma en que Panzram había documentado con una precisión que ningún investigador externo habría podido replicar el proceso exacto por el cual el sistema penitenciario americano había tomado un niño con problemas y lo había convertido, paso a paso, institución por institución, año por año, en el hombre más peligroso que había pasado por sus celdas. El doctor Karl Menninger, uno de los psiquiatras más importantes de América en el siglo XX, leyó el manuscrito y escribió algo que todavía hoy se cita en los debates sobre rehabilitación penitenciaria. Panzram era un hombre enfrentado al problema del mal en sí mismo y en el resto de nosotros. Siempre lo he llevado en mi mente como el producto lógico de nuestro sistema penitenciario. El producto lógico de nuestro sistema penitenciario. No una anomalía, no un accidente. El resultado predecible y documentado de un sistema que había tomado decisiones específicas sobre cómo tratar a los seres humanos que caían en sus manos. Volvemos a Leavenworth, 5 de septiembre de 1930. Ahora sabemos todo lo que hay en ese corredor que lleva al cadalso. Sabemos quién es el hombre que sube esos escalones corriendo. Sabemos lo que le hicieron en Red Wing con 11 años. Sabemos lo que Leavenworth le hizo la primera vez. Sabemos lo que el ejército le hizo. Sabemos lo que le hizo a 10 marineros en el Atlántico y a 6 hombres en el Congo. Sabemos lo que Henry Lesser vio cuando le dio $1 para comprar cigarrillos. Y ahora viene la pregunta que Karl Panzram lleva 90 años generando sin respuesta satisfactoria. ¿Tenía razón? No en sus crímenes, en su análisis, en la afirmación de que él era el producto lógico del sistema que lo había procesado desde los 11 años, en la acusación de que cada institución que había intentado corregirlo lo había devuelto al mundo más peligroso de lo que lo había recibido, en la conclusión de que el sistema penitenciario americano no rehabilitaba sino fabricaba. Los hechos, examinados fríamente, son difíciles de refutar. Red Wing lo recibió como un niño que había robado manzanas y lo devolvió incendiando edificios. Los reformatorios de Montana lo recibieron incendiando edificios y lo devolvieron atacando guardias con tablas de madera. Leavenworth lo recibió como un adolescente con problemas y lo devolvió como algo para lo que el vocabulario criminológico de 1910 no tenía todavía categoría adecuada. Y cada institución posterior repitió el mismo proceso con el mismo resultado, hasta que lo que salía al final era tan peligroso que la única respuesta que el sistema encontró fue matarlo. El doctor Karl Menninger lo dijo con una precisión que todavía hoy resulta incómoda.
Panzram era el producto lógico del sistema penitenciario americano, no una anomalía, no un accidente, el resultado predecible y documentado de decisiones específicas tomadas por instituciones específicas sobre cómo tratar a los seres humanos que caían en sus manos. Y aquí es donde la historia de Panzram se convierte en algo más que true crime. Porque la pregunta que nos deja no es cómo alguien puede convertirse en lo que él se convirtió. Sus propias memorias responden esa pregunta con una claridad devastadora. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa respuesta? ¿Cambia algo sobre la responsabilidad moral de Panzram el hecho de que el sistema lo creara? No para sus víctimas, no para las familias de los 21 hombres que confesó haber matado. No hay ningún análisis estructural que devuelva a esos hombres a la vida, ni que alivie el dolor de los que los perdieron. Pero cambia algo sobre lo que el sistema tiene que preguntarse sobre sí mismo. ¿Cuántos niños han pasado por instituciones similares a Red Wing? ¿Cuántos han salido más dañados de lo que entraron? ¿Cuántos Carl Panzram ha producido el sistema penitenciario americano que nunca escribieron sus memorias, que nunca tuvieron un Henry Lesser que los escuchara, que nunca dejaron un documento que permitiera rastrear el proceso exacto por el que se convirtieron en lo que se convirtieron? Panzram escribió una frase en sus memorias que los criminólogos llevan décadas citando y que todavía no tiene respuesta completamente satisfactoria. Escribió: mis padres eran ignorantes y a través de su educación incorrecta y su entorno incorrecto fui gradualmente llevado al camino equivocado. Pero fueron las prisiones las que completaron el trabajo. Fueron las prisiones las que completaron el trabajo. No lo dijo como excusa, lo dijo como análisis, con la misma frialdad con la que había documentado todo lo demás. Y la diferencia entre una excusa y un análisis es que el análisis puede verificarse. El suyo era verificable, institución por institución, año por año, en sus propias palabras y en los registros oficiales de cada establecimiento que lo había tenido entre sus muros. El hombre más peligroso de América no era inexplicable. Era la explicación más incómoda posible de lo que las instituciones hacen cuando deciden que la respuesta a un ser humano problemático es la violencia sistemática. Henry Lesser guardó esas memorias durante 40 años. 40 años de rechazos, 40 años de casas editoriales que consideraban el manuscrito demasiado perturbador para publicar. 40 años de un joven guardia que había dado $1 a un asesino serial y que había prometido que su historia sería contada. En 1970 cumplió esa promesa. El libro que nadie quería publicar se convirtió en uno de los documentos más importantes de la historia del true crime americano. No porque justificara nada, sino porque explicaba todo. Y la pregunta que Carl Panzram nos deja 90 años después de que subiera corriendo esos escalones no es si era un monstruo. Era un monstruo. Eso está fuera de cualquier debate. La pregunta es si los monstruos nacen o se fabrican. Y si la respuesta es que se fabrican, la pregunta que sigue es mucho más incómoda todavía. ¿Quién fabrica a los fabricantes? Si te interesan las historias que el resto del mundo preferiría olvidar, suscríbete. La hora oscura apenas está empezando.